Hi, everyone. Welcome to another amazing topic of conversation. I want to thank my sponsors, the Health Channel. So please sign up for everything that has to do with your health needs at All Health Go. And if you have any work or office needs, even if it's virtual or just a boardroom, please call Alexa's Workspace. And we welcome the resource group, Aventura Moms, everything that you need on your Facebook page or Instagram. And we look forward to having everyone for the Power of the Heels, the second Thursday of every month at the AC Hotel. Go to Eventbrite and just sign up. We would love to have you to be re-energized, refocused, and reimagined. And for today's conversation, we will be doing it in Spanish. Buenos días, doctor Guido. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás, Gladys? Mucho gusto. La verdad que después del éxito que tuviste en algo muy improvisado, en una reunión muy improvisada en Aventura, quería hablar contigo un poco más a fondo de lo que estás haciendo y un tema que para mí es fundamental y una pasión muy grande por educar a las personas, porque tengo miedo de todo lo que están haciendo ahora y todo lo que está pasando al legalizar ciertas drogas y no se están dando cuenta todo lo que ha desencadenado a raíz de eso. Así es. La legalización de las sustancias, en general, busca básicamente dos cosas, ¿no? Pues si legalicemos drogas. La realidad es que estamos viviendo en un mundo con drogas, y legalizar drogas tiene básicamente dos objetivos. La primera es regular la fabricación, o sea, que la gente sepa lo que está comprando. Y segundo, cortar el narcotráfico. Lo que ocurre es que lo que a veces no se toma en cuenta es que si solamente se legalizan las drogas y no se hace un programa más integral, al haber más disponibilidad, existe un riesgo de mayor consumo. Y eso lo tenemos que tener en cuenta porque muchas veces pasa que la población más vulnerable son los chicos, los adolescentes, los teenagers, que de repente tienen disponibilidad y eso hace que empiecen a ingresar sustancias en su cuerpo en un periodo de la vida de pleno crecimiento, sobre todo del cerebro. Y es por eso que los estudios muestran que incorporar sustancias, ya sea legales como alcohol, como tabaco, o Correcto. legalizadas como marihuana, impactan en la estructura y el funcionamiento cerebral. Eso genera que a largo plazo después tengamos trastornos de memoria y de aprendizaje, sumado a las otras problemáticas socioculturales que genera el consumo de sustancias. Hay un estudio que se realizó en el 2012 y el doctor Breiter dijo que si él tuviera que diseñar una sustancia que fuera extremadamente mala para los estudiantes, esa sustancia sería marihuana, porque ataca directamente en la memoria. Así es. Así es. Nosotros tenemos en el cerebro un sector que es el hipocampo, que es un sector muy vinculado con la memoria. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno habla de marihuana en general, uno utiliza como tres variables importantes. Una es la edad de inicio, la otra es la frecuencia de consumo y la otra es la cantidad de consumo. Convengamos que una persona adulta de más de 20, 24 años que consume marihuana, si lo hace esporádicamente, es decir, cada 1 o 2 meses, y mientras está bajo el efecto de la sustancia no le pasa nada, probablemente no tengamos muchos estudios que nos hablen del daño de la marihuana. Pero, incluso siendo adulto, si la persona consume frecuentemente, llámese por lo menos una vez por semana o 5 o 6 veces al mes, más la cantidad de consumo, también va a impactar en los adultos. ¿A qué se suma esto? Se suma la edad de inicio. Cuando las personas empiezan a consumir antes de los 18 años, el impacto en la estructura cerebral es enorme y las probabilidades de generar adicción biológica, que en general en las marihuanas es relativamente baja, porque del universo total de fumadores de marihuana, adictos biológicos, que significa que el cuerpo te pide marihuana, son el 15%,
aumenta muchísimo en los adolescentes, porque ese cerebro está en pleno crecimiento y desarrolla adicción biológica. Entonces ya lo que pasa es que si se queda sin marihuana, hace síndrome de abstinencia. Y el cuerpo le dice, dame la sustancia. Y eso ya estamos en una condición mucho más problemática, porque tiene más impacto a futuro, incluso en lo que tiene que ver con salirse del consumo, ¿no? Pues eso es muy importante lo que Explícame, decís. explícame un poco a qué te refieres entre la adicción biológica y la adicción psicológica. Siempre que una persona empieza a consumir una sustancia, lo hace porque existe algún contexto sociocultural que lo avala. Sobre todo los adolescentes. ¿Por qué consumen? Porque consiguen, porque tienen ciertas expectativas del efecto que van a tener y porque se juntan con gente que consume. En Presión general de es muy... grupo. Exactamente. Es muy poco probable que un adolescente consuma si se encuentra con gente que no consume. Es más, hay estudios que muestran que menos del 1% de los adolescentes consumen estando solos. Siempre consumen en grupo. Por lo tanto, hay una influencia grupal en lo que hace el grupo, hacemos todos. Ahora, ¿qué ocurre? Siempre que se empieza a consumir, ese consumo va a generar un impacto. Y ese impacto puede ser una postura aversiva, o sea, que la pase muy mal, con lo cual la persona va a decir, yo con esta droga no me meto, o todo lo contrario, que tenga un impacto en el cual tenga lo que se llama un reforzamiento positivo, es decir, que la pase bien, que consiga lo que buscaba con la sustancia. Cuando una persona consume algo y consigue lo que busca, llámese animarse, llámese relajarse, llámese olvidarse, llámese pertenecer a un grupo, etcétera, etcétera, aparece el primer escalón, que es el rol que juega la sustancia en su vida. Y ahí aparece la dependencia psicológica. Y es, si no está esta sustancia, no la paso bien. Sin llegar a ser adicto físico. Si no está esta sustancia, no me divierto. Si no está esta sustancia, no pertenezco a. Entonces, la cabeza empieza a asociar la sustancia a algo. Después de un tiempo de consumo, se generan mecanismos intracerebrales que ya el cerebro pide la sustancia, y ahí es lo que decimos desarrolla la adicción biológica. Es decir, hay un cuerpo que se hace adicto a una sustancia y que después la pide. El claro ejemplo de esto es el tabaco, porque la nicotina es una de las sustancias más adictivas de la naturaleza junto con la heroína. Entonces, ¿qué ocurre? Rápidamente genera adicción. Si vos te preguntás, todas las personas que fuman tabaco, el 90% empezaron a fumar antes de los 20 años. ¿Por qué? Y cuando empiezan a fumar, no empiezan a fumar diariamente. Y el 90% de los que empezaron a fumar antes de los 20 años, llegan a los 20 años fumando diariamente, cuando empezaron fumando una vez por semana. ¿Por qué? Porque se va desarrollando un mecanismo cerebral que va generando que después el cuerpo pida. Cuando la persona se queda sin la sustancia, entra en un síndrome de abstinencia, tiene síntomas que se calman ingiriendo la sustancia. Y ahí estamos en una situación de adicción biológica. Es la diferencia, ¿no?, entre una y otra. Pero mira, por ejemplo, el alcohol es una sustancia legal ¿Correcto? y la adicción al alcohol, ahora ya se sabe mucho, ya hay alcohólicos anónimos, ya se sabe los síndromes, todo lo que tú quieras. Pero hay un grupo muy, muy grande donde sigue insistiendo que la marihuana no es adictiva. No, a ver, vamos por Mientras que partes. tenemos ahora en Estados Unidos, y perdón que te interrumpa antes de que me contestes, donde la segunda sustancia para tratamiento de dependencia después del La- alcohol es la marihuana. Totalmente de acuerdo. El tema es así. Hay sustancias que, cuando uno ve una persona que se hace adicta a algo, se hace adicta porque tiene una personalidad de base que lo puede generar, sumado a las características de la droga. Hay drogas que en sí mismas son más adictivas que otras. La heroína, la nicotina son mucho más adictivas que la marihuana y el alcohol, lo que no significa que la marihuana y el alcohol no generen O adicción. sea, Ahora bien, el 90% de la población adulta toma alcohol. Ahora, alcohólico, es el 10-15%. Es decir, que el alcohol es una droga que se utiliza muchísimo, pero no genera mucho alcoholismo. El problema del alcohol, además del alcoholismo, porque cuando uno ya es alcohólico, ya es alcohólico. O sea, ya entra en alcohólicos anónimos, ya entra en una sustancia que tiene que no tomar nada porque el alcohólico no puede controlar, el adicto no puede controlar. Ahora, el problema del alcohol, cuando uno hace estudios sobre esto y cuando uno trata de analizar a la gente, tenés el bebedor normal, el alcohólico y el bebedor problemático.
Entonces, cualquiera de los que nos está escuchando podría tranquilamente hacer un cuestionario que se llama Audit, que se encuentra en internet fácilmente, no divide esto. Y uno puede decir, pará, yo no soy alcohólico, pero soy un bebedor problemático. Tengo un alcohol use disorder, de alguna manera, ¿sí? Sin llegar a ser alcohólico. Y eso también es un problema. Ahora, la marihuana también va generando adicción biológica. Y como el alcohol y la marihuana son dos sustancias que alteran mucho la conciencia, no son drogas que te permiten hacer tu vida normal cuando vos las consumís. No es como el tabaco. La única droga que te permite hacer tu vida normal cuando uno la consume es el tabaco, porque es la única droga que no altera la conciencia. El resto de las drogas generan un impacto tal que uno no puede hacer su vida normal. Entonces empieza a alterar la función social de la gente. Cualquier droga siempre afecta a varios espacios. Afecta a la psicología de la persona, afecta el cuerpo de la persona, afecta a la familia de la persona y afecta a su entorno social. Porque la gente puede decir, no, yo me hago mal a mí mismo. No, no, momento, no te haces mal a vos mismo. No, es Vos te a haces todo el mal. entorno. Claro, hablemos con la familia del alcohólico, hablemos con la familia del que consume opioides en Estados Unidos, que hay una epidemia enorme de opioides. Hablemos con la familia de los padres del chico que fuma marihuana, es un problema grave, porque toda la familia, todo lo social, todos los amigos, todos entran en problema. Y la marihuana, claramente, cuando empieza a ser un problema, necesita rehabilitación, porque ninguna persona adicta puede controlar. No puede controlar. Correcto. Ese es un punto importante. En adicciones hay un concepto que se utiliza para los que intentan y no se puede, o para otros contextos también, que es el concepto de harm reduction, o sea, reducción de daño. ¿Qué significa reducción de daño? Seguir expuesto a la sustancia pero con menos riesgo. Por ejemplo, el que fuma 20 cigarrillos, dice, bueno, no puedes dejar de fumar, lo que en inglés lo van a conocer como recalcitrant smokers. Bueno, fumás 5 por día, con medicación, con lo que sea, fumemos menos. El que fuma, o por ejemplo, las estrategias de harm reduction que usan en los boliches o en las discotecas para poder evaluar que la pastilla que van a consumir sea verdaderamente éxtasis o MDMA y no tenga agregados. Eso es una estrategia de reducción de daño, pero un adicto debería dejar de consumir y no puede nunca más volver a consumir. ¿Por qué? Porque el problema de la adicción es el no control. Correcto. Es el no control. O sea, a ver, vamos a un poco de historia. La palabra adicto viene de la antigua Roma. Una persona en la antigua Roma cuando tenía deuda y no podía pagar la deuda, se convertía en esclavo a la persona a la cual le debía, hasta que pagaba la deuda. A esa persona le llamaban el adicto. Adicto significa ser esclavo. Por eso las Bueno, personas es un que... esclavo de la droga. Exactamente, por eso el Se adicto es un convierte esclavo. en un esclavo. Y por eso las personas que dejan de consumir, una de las cosas que sienten fuertemente es libertad. Claro, rompes la cadena de la esclavitud hacia la droga. Exactamente. Cuando una persona tiene que decir, por fin puedo ir a tal lugar y no me tengo que sentar afuera para fumar, por fin puedo ir a tal lugar y no tengo que preocuparme y no me dicen que me vaya. O sea, por fin, ¿por qué? Porque el adicto tiene una problemática y es que, un poco yo lo que los digo a los adolescentes también cuando hablo con ellos, es que una de las características de una adicción es tomar decisiones pensando en la sustancia. Entonces, Correcto. la adicción, la sustancia te hace tomar decisiones. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Y fácilmente la persona dice, bueno, no nos sentamos dentro del lugar porque adentro no se puede fumar, afuera sí. O a la casa de tal persona no vamos porque la mamá no deja, no nos libera la casa para tomar alcohol. ¿Y por qué tomamos esa decisión? Y porque la sustancia me hace Porque tomar esa estamos, decisión. o sea, la Estamos esclavizados a la sustancia sustancia. es la que toma la decisión por nosotros. Exactamente. Por eso siempre decimos que el adicto no piensa que elige. O sea, tiene esa falsa creencia que está eligiendo, pero la sustancia lo hace tomar decisiones. Y ahí es cuando tenemos que estar muy atentos. Porque no seamos tan derrotistas, ¿no? O sea, de las adicciones se puede salir. No es que no se puede salir, claro que se puede salir. Lo que pasa es que requiere, primero, darse cuenta que uno tiene un problema. Ninguna persona hace un cambio si no sabe que tiene un problema. En Es procesos de cambio se dice, reconocerlo. paso de no verlo como un problema a verlo como un problema. Y aunque siga consumiendo, el ya verlo como un problema
me genera un cambio. Esto viene de la teoría de procesos de cambio de Prochaska, ¿no? Que dice, paso de lo que pasa pre-contemplation a contemplation, o sea, de contemplación de precontemplación a contemplación. No veo en esto un problema, lo veo como un problema. Y después tengo que pasar a la etapa de, voy a empezar a combinar acciones con deseos, o sea, voy a hacer algunas cosas para cambiar, y después paso a la etapa de acción y mantenimiento. Ese es el proceso, pero siempre tenemos que generar conciencia. Por eso esto que vos me contabas de educación es clave. ¿Por qué? Porque generar conciencia implica, por un lado, prevenir primariamente que la persona no ingrese en el consumo. Y si ya está consumiendo, que tome la conciencia necesaria para hacer un salto y decir, no, pará, esto es un problema. Voy a salir de esta situación. Y eso es un poco lo que queremos con las personas que consumen. Muchas veces lo hacen con algo que se llama emoción dramática. Viste que las personas dicen, no, tal persona le pasó algo, entonces tiene un impacto emocional y hace un brusco salto de conciencia. Pero lo importante es llevar conciencia para que a partir de ahí aprovechemos a implementar un cambio. Ahora, toda persona que consume no puede sola. No puede sola. Esto requiere de ayuda. Requiere de Correcto. ayuda ¿Qué familiar, de ayuda drogas, profesional y medicación. qué drogas son de mayor, cuáles son las drogas de mayor consumo y los factores de riesgo A en ver, este momento con adolescentes? bien, a ver, cuando uno ve una familia o un chico que consume, uno analiza tres áreas, ¿sí? Uno es las características de la persona que está consumiendo. Otro es las características del entorno, o sea, con quién se junta. Y tres, las características de la familia. Y en las tres áreas podemos encontrar factores de riesgo y factores de protección. Hablemos específicamente de un chico que consume. Cuando los padres nos están viendo, dicen, bueno, pero ¿cómo me doy cuenta? ¿Qué tengo que mirar en ese chico? Número uno, la autoestima. Los chicos con poca autoestima generalmente consumen más, porque la validación externa muchas veces en un grupo la toman a través del consumo. Entonces, la autoestima baja es un factor de riesgo. Y Ahora, volvemos a la presión de grupo. exactamente, la presión de grupo en una persona con poca autoestima es mucho más influenciable. Ahora, lo que es importante en esto es que la autoestima de un adolescente y de un niño, somos los papás los que tenemos que fomentarla, porque somos los papás también los que la destruimos. Entonces, ¿cómo se fomenta la autoestima de una persona? Valorando lo que piensa, valorando lo que siente, valorando lo que hace y valorando lo que dice. Aunque nos parezca una pavada, una verdad de perogrullo, una tontera, una soncera, hay que valorarlos. ¿Por qué? Porque eso le va aumentando la autoestima permanentemente a un chico. Y eso hay que hacerlo relativamente rápido, no hay que esperar mucho tiempo, porque los chicos son una generación de feedback inmediato. Entonces, primer punto, la autoestima baja. Segundo punto a ver en un chico, la baja tolerancia a la frustración. Cuando una persona enfrenta adversidades y se angustia muy fuertemente por eso y no puede atravesar ese momento, suele recurrir a consumir. ¿Por qué? Porque la droga generalmente lo que hace es tapar el problema. Y cuando uno enfrenta algo que no le gusta, la primera reacción que tiene el ser humano es negar, esto no me está pasando. Entonces, ¿qué hace? Recurre a la droga, porque la droga es ideal. Sumado, le ponemos la parte biológica, que cuando uno atraviesa una adversidad determinada, ese logro en el cerebro libera dopamina, que justamente es el mismo neurotransmisor que liberan las drogas en forma mucho más fácil y mucho más rápida. Con lo cual, el cerebro que es Claro, porque vago, que es básicamente, holgazán, quiere rápido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los padres? Ayudar, no que el chico no se frustre, no sobreprotegerlo, pero sí ayudarlo a atravesar la adversidad, acompañándolo, no retándolo, no rezongándole, preguntándole cómo lo podemos ayudar y entendiendo que hay cosas que hizo bien y que hizo mal frente a la adversidad y cómo poder corregirlas. Y otro punto importante que uno ve a veces como herramienta de factor de riesgo de los chicos son los chicos que no tienen proyectos. Cuando los chicos no tienen proyectos, decimos que son un cometa sin el hilo que los sostiene, porque lo agarra cualquier viento y se lo lleva. Entonces es importante que está buena esa un, analogía. esa, tiene que tirar del carro, ¿no? Tiene que tener Tiene que tener un, un cualquiera, ancla. un ancla, un proyecto que sea artístico,
puede ser académico, puede ser deportivo, puede ser social, cualquier proyecto. ¿Por qué? Porque en general las drogas desvían del proyecto a la persona. Entonces, cuando una persona tiene un proyecto, va a aprender a decirle que no a las cosas que lo desvían de su proyecto. Entre esas cosas, las drogas. ¿Se entiende el concepto? Ahora, vos me preguntabas factores de riesgo familiares. ¿Hay familias? Uno se pregunta, ¿no? ¿Hay familias que favorecen el consumo? Y la respuesta es sí. Entonces hay 3 o 4 cosas claves que hay que tener en cuenta en una familia para decir, para hacer incluso un autodiagnóstico. Por ejemplo, padres y madres que consumen sustancias. Obviamente que el chico por imitación o por actitud frente al conflicto O o no solo porque... por imitación, no solo por imitación, sino Exactamente, eso es lo que están aprendiendo. Tú exactamente, educas con el ejemplo que das. exactamente. No solamente eso, te voy a contar una cosa que nos pasa a los médicos. Está estudiado que, por ejemplo, si yo le digo a un paciente mío, tenés que hacer ejercicio, tenés que comer sano, y yo como médico también lo hago, tengo más impacto en el paciente que Correcto. si yo no lo hago, por más que el paciente no sepa lo que yo hago. Entonces, ¿qué pasa? Los papás, ¿cómo le transmiten? ¿Con qué convicción le transmiten? No consumas si yo consumo. ¿Se entiende? Cambia esa actitud, que aunque parezca muy sutil, es importante. El otro punto es algo que en inglés se llama family management. Family management es el core, es el núcleo del factor de riesgo familiar. Y tiene que ver con 3 cosas. Tiene que ver con la capacidad de supervisar, el, el- el monitoreo, cómo monitoreamos a nuestros hijos. Tiene que ver la capacidad con poner límites, los boundaries, cómo los ayudamos a ponerle límites. Y después cómo nos comunicamos. La manera en cómo nos comunicamos con nuestros hijos hace la diferencia. Después viene obviamente disfunción familiar, padres que se pelean, padres que están en ¿A qué conflicto te permanente. refieres a la manera como nos comunicamos? Por ejemplo, hay algo que se llama en inglés contractive conversations. Las conversaciones contractivas o contractive conversations tienen que ver con decirle lo que tiene que hacer, no escuchar, es Ser muy como autoritario, autoritario. autoritario. Entonces, ¿qué hay que pasar a eso? Lo que se llama expansive conversations, que son en las que hay escucha efectiva, en las que hay una mirada, en las que hay una múltiples opiniones para sacar una nueva conclusión, donde los límites se ponen en conjunto, donde hay empatía por el otro, donde no hay expresión del enojo. Cuando esa conversación se pone de esa manera, genera lo que en inglés se llama openness. O sea, que los chicos se abran con nosotros. ¿Por qué nos van a contar cosas los chicos? Porque perciben que nosotros no los vamos a juzgar y no los vamos a Entiendo. retar y no los vamos a reprender. Entonces, cuando nosotros somos empáticos y aceptamos la realidad que los chicos tienen, los chicos se abren. Esa openness, que significa cómo nuestros hijos nos cuentan cosas, nos opinan de cosas sobre ellos, sobre amigos, sobre la realidad. Bueno, eso es un punto. Ahora, hay que construir el espacio de diálogo. Por eso yo le digo a los padres, armen actividades con sus hijos, no todos los días, porque los chicos no quieren eso, pero a un momento de estar juntos, no sé, ir a andar en bicicleta, ir a caminar, ir al cine, hacer algo juntos en la computadora, lo que sea. Compartir un momento juntos, hacer un juego de mesa, algo que permita que haya un momento donde todos bajemos la guardia y podamos comunicarnos. Nuevamente, el monitoreo. ¿Qué es el monitoreo? El monitoreo es algo que nosotros como padres tenemos que saber dónde están nuestros hijos, sobre todo adolescentes. Ahora, ¿qué pasa? Ahí hay como una especie de extremos. O los dejamos hacer lo que quieran y no los controlamos, O los o hacemos lo que se controlamos llaman, los demasiado. vigilamos, claro, somos, como se llama, somos policías. Y eso a los chicos no les gusta. Entonces, ¿qué tiene que haber un equilibrio? Y eso hay que negociarlo con los chicos. Es importante, el monitoring, el monitoreo de nuestros hijos, es algo que cuando yo veo con papá y papás que no supervisan, que no monitorean, no están haciendo bien las cosas. Yo hice en la charla que di con los padres ahí en Aventura, les hice esta analogía. Los chicos son aviones y nosotros los papás somos la torre de control. Ningún avión vuela si la torre de control no funciona. ¿Se entiende? Tienen que reportar. Los chicos tienen que reportar. Ahora, tampoco vigilarlos.
hay que ir soltarlo. Los chicos necesitan autonomía. Y esa autonomía se va Pero en construyendo de a eso poco. generas la confianza para que te cuente. Ah, exactamente. Es La generar la confianza, confianza. pero la confianza es algo que lleva tiempo construir y necesita diálogo. Yo le digo a los papás, o sea, a los chicos mismos les digo, o sea, ¿ustedes confían en alguien que no conocen? No. ¿Y cómo hacemos para conocer a alguien? Tenemos que dialogar. ¿Y cómo hacemos para dialogar? Tenemos que construir momentos de estar juntos. Entonces, construimos ese espacio de diálogo, charlamos, bajamos la guardia, bajamos las defensas, nos soltamos, y eso no, aparece, no es enseguida. Y después vamos construyendo esa confianza. Ahora, esa confianza requiere tres cosas. Hay tres determinantes de la confianza. Yo puedo confiar en otra persona si tiene tres características que se tienen que cumplir las tres. Una, la sinceridad. No hay ninguna persona que sea confiable que mienta. Si yo soy sincero, soy confiable. Dos, las competencias, las habilidades. Si yo tengo habilidades, confían en mí. Por ejemplo, si vos tenés que llevar un auto a arreglar al mecánico, al que te arregla el auto, ¿por qué vas a confiar? Porque no te miente, porque sabe de lo que hace. Y el tercer punto es la responsabilidad, es decir, que cumple con lo que pactamos. Si el mecánico te dijo, el auto va a estar listo next Monday, ok, listo. Entonces, ¿vos sabés qué? Si está listo y cumple, El vos confías. lunes confías en él. Exactamente, el lunes está. Por ejemplo, los chicos dicen, mamá, papá, voy a salir con mis amigos, voy a ir a la casa de tal persona, voy a volver a las 4 y vas a ver que voy a volver bien. Entonces, si la persona vuelve a las 4 de la mañana, cumplió con lo que dijo, vuelve bien, uno sabe que se sabe cuidar, que puede estar expuesto a un ambiente adverso y se sabe cuidar, no consume drogas ni nada, y encima no me miente, yo confío. Pero me falta una anestesia y no puedo confiar. Entonces, esa confianza hay que construirla. Y hay que hablarlo con los Exacto. chicos, porque los chicos necesitan eso. Entonces, es muy importante eso. Ahora, tampoco hay que hacer todo lo que los chicos digan. Por eso es importante poner límites. Pero el error que cometemos los padres es que no sabemos poner límites. Por eso decimos, en vez de decir por qué no, hay que decir no porque. No es ¿Por just qué no? because, es Sí, because of that. no vas porque Exactamente. tal y tal. Cuando uno explica, sale Se de van a entender. autoritario y pasa a autoridad. Que yo le explique no significa ni que voy a estar de acuerdo, no significa ni que voy a ceder, pero sirve para negociar. Y está bueno que un adolescente negocie, Sí, porque si negocia se compromete con algo. Entonces, la yo quiero que negocie. negociación lo compromete. Exactamente. Está bueno que negocie, o sea, y que ponga su parte. Luego decía, no, no vas porque no sé con quién vas. No, bueno, te doy información. Perfecto. No vas porque yo tengo miedo. Yo le decía a mis hijos, escúchame, vos querés salir, a mí me encanta que salga, pero yo me quedo en casa. Yo tengo miedo, la situación está difícil. O sea, ¿qué estás dispuesto a hacer vos como hijo para que yo que me quedo en casa esté más tranquilo? Ah, no lo había pensado, te dicen tus hijos. Bueno, hagamos una cosa. Te llamo cuando llego, te llamo cuando salgo, te aviso por WhatsApp, te mando un video, te mando una foto, venime a buscar. No sé, negociemos algo para que estemos tranquilos. Entonces, ahí aparece la responsabilidad del adolescente. Y entonces lo empoderamos, ese empowerment que tienen los adolescentes para decir, yo voy a poder, con el respaldo de los No padres. lo quiero dejar mal. Ajá. Exactamente. Todo Quiero ese proceso demostrar. se aprende, se aprende. Pero dime algo, en este momento donde, y te estoy hablando de Estados Unidos porque ni siquiera voy a tocar el tema de Colombia con las drogas. Ujú. Ese es para otro día, Es para otro tema, es otro día. donde cada vez se está legalizando en más estados la marihuana. Bien. Donde, por ejemplo, el otro día fui a ver un lugar y en el momento que me bajé del carro y fui a ver un lugar específicamente para un evento, me bajé del carro y todo el lugar olía a marihuana. ¿Cómo mando yo o cómo hago un evento para un cliente donde desde que parqueas el carro ya te huele todo a marihuana? Bueno, a ver.
acá hay un punto importante. Cuando uno quiere generar ¿Cómo un no... evitas, o sea, cómo educas a la nueva sociedad donde te están diciendo que sí, todo es legal, nada pasa? Bueno, lo primero que hay que saber es que la marihuana sea legal no significa que no haga mal. O sea, por más que sea legal, trae daño. El tabaco es legal y trae daño. El alcohol en exceso es legal y trae daño. O sea, que sea legal no es un símbolo de que no haga nadie, no haga daño. Hace daño igual, primer punto. Segundo punto, uno tiene, ante la legalización, que como dijimos al principio, lo que pretende es cortar el narcotráfico y saber lo que uno está consumiendo, porque el objetivo de la legalización es que la fabricación es supuestamente regulada y controlada. Entonces uno dice, ok, Pero perfecto, un eso está momentico, disponible. ahí te interrumpo, porque cuando la legalizaron en Colorado, creyeron que iban a acabar con el narcotráfico y resulta que Colorado se convirtió en unos años después en el mayor distribuidor ilegal de marihuana en Estados Bueno, Unidos. porque eso es porque se hace una acción, es una sola pata de la mesa, pusieron. Faltan las otras patas de la mesa. Falta la etapa de Correcto. educación, falta la etapa de control, falta la etapa de regulación. Hay un montón de otras patas que hay que poner en la mesa para decir, ok, legalizamos, pero legalizamos con qué garantía. Porque si yo legalizo, aumento la disponibilidad y eso va a generar que la gente tenga más consumo y sea un espacio de no control, es un problema. Ahora, si yo legalizo porque quiero cortar una parte, pero al mismo tiempo lo que hago es, hago mecanismos de educación, hago mecanismos de prevención, doy información correcta, hago mecanismos de control, que no se pueda consumir en ciertos lugares, o sea, como vos hiciste, me dijiste en su momento, que lograste que no, los dispensarios de marihuana no existan en tal lugar, ¿eso qué genera? Eso genera disminución de la disponibilidad. Pero bueno, yo no puedo pretender que no haya disponible para no consumir o para que un hijo mío no consuma. Yo tengo No, que enseñarle a mis hijos, es educación. claro, a estar en el peor escenario y decir que no. Entonces, por eso, una de las primeras palabras que yo uso con los adolescentes es la palabra que es una habilidad para la vida, que es toma de decisiones, decision making. O sea, ¿cómo tomamos decisiones? Los adolescentes tienen que entender que no hacen ellos no obedecen. Ellos no tienen que hacer caso, ellos no tienen que obedecer a alguien. Ellos tienen que saber elegir. Y uno va a elegir en función de la oferta que tiene. ¿Y por qué voy a decirle esto que sí, esto que no? Bueno, tengo que tenerlo bien claro. Cuando uno hace tratamientos de adicciones, uno dice, bueno, vos tenés que elegir decirle que no a algo que potencialmente te gusta. ¿Por qué le vas a decir que no? Ah, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Bueno, el adolescente tiene que pensarlo. ¿Por qué le voy a decir que no? Y porque mi cerebro está creciendo, porque soy chico, porque no le gusta a mis padres, porque no es el momento, porque no quiero hacer lo que hacen todos, porque tengo un proyecto y me desvío del proyecto, porque me quiero a mí mismo, un montón de Todas las razones. disculpas. Pero eso es importante tenerlo en cuenta, porque eso lo que va a hacer es que la persona le diga que no. Ahora, si no tiene todo eso, va a ser influenciable. Entonces, la disponibilidad va a ser eso. Y yo como papá, como mamá, no puedo decir, pretendo que no haya. Yo, ¿con quién tengo más acciones? Con mis hijos. Y yo como padre o madre. Entonces, yo lo que tengo que hacer es darle el poder a mis hijos, la fuerza y la convicción de decir, por más que tenga disponible, le voy a decir que no. Y ese es el nivel educativo, la presencia de los padres. ¿Sí? Y cuando los padres están Total. presentes, la historia cambia. Ahora, hay que ser un padre lo que se llama authoritative padre, autorizativo. Es el estilo familiar democrático, donde los límites se ponen explicándolos, donde hay afecto, donde hay diálogo, donde hay openness, donde hay confianza, donde los padres saben lo que hacen los chicos al día siguiente, donde conocen a los amigos de sus hijos. Yo siempre cuento, se hizo en Estados Unidos una serie muy conocida que se llama 13 Reasons Why, que es una Sí. serie en la cual Pero de high school, mucha tuvo mucha controversia, porque es una chica controversia, que se suicida al principio, pero si vos mirás pero esa serie, yo es vi la primera espectacular. temporada, ¿no? Sí, pero ¿sabes por qué es espectacular? Porque muestra claramente el grado de incomunicación que hay padres con hijos. Es, Correcto. pero es un ejemplo, ¿eh? La incomunicación de padres con hijos. Lo mismo la serie Euforia, con Zendaya.
Lo mismo, hay mucha incomunicación, hay padres ausentes, hay padres que no están, hay padres que no saben O cómo que estar. están, pero no saben lo que pasa a su alrededor. Exactamente. Yo siempre le digo a los padres, el what es el mismo, el qué es el mismo. Lo que cambió en la nueva generación es el how, es cómo nos acercamos hacia nuestros hijos, no el what. ¿Les vamos a enseñar respeto? Sí. ¿Les vamos a enseñar honestidad? Sí. ¿Les vamos a enseñar sinceridad? Sí. ¿Les vamos a enseñar responsabilidad? Sí. Los valores que le enseñemos siempre son los mismos. Lo que pasa es que tenemos que el cómo cambia, porque son nuevas generaciones. ¿Cómo nos acercamos a ellos? Exactamente. Y ahí está el secreto. Ahí Y está el con secreto. eso me toca decirte que mil gracias. Y como tú dijiste algo de las decisiones, quiero terminar y decir que todos tenemos que tomar decisiones, pero en el momento, al final, las decisiones son los que nos hacen quienes somos nosotros. Totalmente. Uno es lo que hace, Uno es lo que hace. las acciones que toma. Y eso es como uno se muestra. Por eso, muchas veces, las decisiones de tomar una decisión en función de si algo está bueno o está malo, no depende de lo que hay que decidir, depende de la identidad que uno quiere construir. Por ¿Cómo eso, quiero verme a mí ¿quiénes mismo? somos? ¿Quién soy? No si está bien o mal consumir. ¿Yo quién soy? Yo soy el que Ajá. consume o el que no consume. Yo soy el que respeta las reglas o el que no las respeta. ¿Quién quiero ser? ¿Qué imagen quiero dar? Y desde ahí cambia la manera, como todo, ya sea un adolescente, un nene o un adulto, se comporta en el mundo que nos rodea. Y con eso, la verdad que mil gracias. Un placer, Gladys, Tenemos, la verdad, hermoso. tenemos temas para la repetida y volver a hacerlo y volver a hacerlo. Para todos, mil gracias y hasta la próxima. Everyone, thank you so much and until next time. Y please stay safe. Thank you. Hasta luego.